Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy quería traerles un mensaje completamente diferente tal vez a lo que han visto en otros tiempos. El día de hoy me gustaría pedir su permiso para poder entrar a su casa, a su sala y tener una conversación de mi corazón a su corazón. Por supuesto, todo basado de la ayuda que nos da la palabra de Dios. Y el día de hoy les quiero hablar referente a lo que está pasando con esta pandemia global, el coronavirus, pero qué verdaderamente está detrás de esta pandemia. El día de hoy estamos enfrentando una crisis que ni nuestros abuelos miraron. Esto no es algo que pasa una vez en una generación, es algo que pasa una vez en generaciones. Muchos de ustedes que están mirando y todo el mundo ya cargaba un gran estrés, ya sea económico, ya sea de educación, ya sea relacional con nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Y ahora le hemos agregado a ese estrés, este estrés del coronavirus, de esta pandemia que está sacudiendo el mundo y todo lo que conocíamos ahora no lo conocemos. Las noticias que mirábamos hace una hora ya han cambiado y lo que hoy conocías como algo, ya mañana, ya completamente cambió. Y quiero decir que si esta pandemia no te ha infectado, sí te ha afectado. Porque esta pandemia ha afectado de alguna manera u otra a todo el mundo. Países se han cerrado. Los deportes ahorita no se juegan. Los niños ya no van a la escuela. Y lo que empezó en China ahora ha sacudido el mundo. Y entonces nosotros como gente de fe tenemos que ir a la palabra de Dios y hablar y escuchar la voz de Dios el día de hoy. Por esto les dije que este mensaje va a ser diferente. Y la verdad es que tenemos que abrir nuestros corazones a lo que Dios tiene para nosotros. Hay momentos como ahorita, que estamos viviendo ahorita, hoy, que Dios interrumpe al mundo para agarrar su atención. Y yo creo que estamos viviendo en medio de esto ahorita. Y necesitamos ver detrás de lo que el ojo humano puede ver. Ahora, te quiero decir cómo el mundo opera. Y esto es muy importante. Este principio quiero que lo agarremos el día de hoy. Y a cada uno que está entrando, a cada uno de ustedes que está sintonizando el mensaje, muchísimas gracias de todo corazón. Déjenos saber de dónde nos están mirando, por favor, en los comentarios. Por favor, comente qué está pasando en su país. Un amigo peruano mío me escribió y me dice: Freddy, tengo media hora esperando fuera de la tienda y no dejan entrar. Freddy, acá no encontramos comida. Freddy, ahorita la gente no nos están dejando salir de las casas. Un amigo mío en España me dice que están embodegando los cadáveres de personas porque ni tienen dónde enterrar a las personas. Así que por favor escríbame dónde se encuentra, qué está pasando en su país. Y es sumamente importante que compartamos lo que vamos a escuchar de fe el día de hoy. Y todo lo que estamos mirando en un mundo físico, y esto es muy importante, todo lo que tú y yo estamos mirando en el mundo físico tiene un origen en el mundo invisible de lo que no se ve. Recuerden eso. Entonces, todo lo que veo en el mundo físico viene de lo invisible, de lo que no podemos ver. Entonces, si quieres identificar dónde está el problema de lo que estamos mirando en el mundo físicamente, de cómo miramos las economías, la preocupación, recordemos que la raíz es lo invisible, lo espiritual, lo que no podemos mirar. Escucha, si solamente puedes mirar lo que estás mirando, no estás mirando suficiente. Tenemos que mirar lo invisible.
lo que Dios nos quiere enseñar. Porque el problema, la raíz, el origen del problema que estamos mirando en este mundo es espiritual. Y también la cura para lo que este mundo está enfrentando también se encuentra en lo espiritual. Entonces, si quieres identificar algo físico y visible, tienes que encontrar su raíz invisible espiritual. O sea, que la cura para el sufrimiento visible se va a encontrar en lo invisible, en lo espiritual. Y déjame decirte que si solo estamos viendo lo que el ojo humano ve, no estamos mirando suficiente el día de hoy. Hay algo espiritual que el mundo no está mirando, pero que hoy lo vamos a mirar, porque el mundo tiene que mirar lo que Dios quiere que todo el mundo conozca a través de su palabra. Hay unos versículos y quiero que me acompañen ustedes en Segunda de Crónicas. Es un libro del Antiguo Testamento. Y vamos a mirar el versículo 5 al 6. Segunda de Crónicas 5 al 6. Así dice la palabra de Dios. En aquellos tiempos no hubo paz, como los días que estamos viviendo hoy, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Versículo 6 y el 5 describe el mundo en el cual vivimos. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Aquí estaré describiendo un mundo de guerra y no paz. Les acabo de leer en la palabra de Dios un mundo como en el cual tú y yo el día de hoy estamos en medio. Dice que las ciudades se levantaron contra ciudades, nación se levantó contra nación. Todo se podía describir con una palabra: caos. Y así es como miramos el mundo el día de hoy. Eso es lo que miramos, caos. No hay respuestas, hay temor. No hay paz y todo mundo está lleno de nervios, de ansiedad, preocupados por lo que va a pasar el día de mañana. Pero quiero que agarremos nuestra atención a la última parte del versículo 6. Si me lo dan en la pantalla una vez más. Y dice así, en el versículo 6. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad. Pero miren la última parte. Porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Pueden mirar lo que la Biblia dice? Dios los turbó. Dios está diciendo, esta es mi mano. Escucha, Dios está echando la culpa por lo que estaba pasando. Dios dice, yo estoy detrás de tu falta de paz. Ahora, ¿por qué, Freddy? ¿Cómo? En el Antiguo Testamento, cuando Dios quería agarrar la atención de la gente que se había apartado, alejado de Él, Dios era un Dios de juicio. Y siempre Dios juzgaba duramente a la gente. Pero después vino el Señor Jesucristo. Y con la entrada de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, Dios cambió cómo Dios se relaciona con su humanidad. Y nos enseña ahora por qué Jesús vino al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Miren este gran versículo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Gloria a Dios. Y nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. Ahora Dios
no trabaja a través de fuego y azufre, y Él no manda viruses, pero sí podemos como humanidad experimentar lo que estamos experimentando el día de hoy, que es la ira pasiva de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos y el capítulo 1, el verso 24, 26 y 28, nos informa la Biblia cómo Dios opera hoy y cómo yo creo que Dios está operando. Y yo creo que estos versículos en Romanos nos van a enseñar qué verdaderamente está detrás del coronavirus. Romanos 1:24, miren aquí. Por lo cual también Dios, noten esas dos palabras y subrayenlas en casa, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto, miren ahora el próximo versículo, el 26, Dios, miren esas otras dos palabras, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, noten las dos palabras, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra clave o las palabras clave que yo quiero que ustedes noten en el libro de Romanos es esta: Dios los entregó. Dios le dijo a la gente que no lo quería tomar en serio a él: yo los suelto. ¿Qué significa eso? Que Dios dice: por demasiado tiempo yo he tratado de detenerlos a ustedes, de conocer verdaderamente qué es un mundo sin Dios, qué es un mundo desenfrenado. Y la Biblia dice en Romanos 1 que la gente no le hizo caso a Dios, entonces Dios los soltó, los entregó. Y entonces lo que pasa es que cuando Dios nos entrega, chocamos con las consecuencias de haber dejado la presencia de Dios. Lo que Romanos 1 está describiendo es una familia, es una nación, es una gente que se ha apartado de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, queda un vacío entre nosotros y Dios. Y algo tiene que llenar ese vacío. Y ahorita lo que ha llenado el vacío alrededor del mundo es el coronavirus. Entonces Dios dice: bueno, si ustedes han decidido vivir sin mí y si ustedes no me necesitan, yo los voy a dejar ir para que ustedes prueben cómo es el mundo sin mi ayuda. Porque de todos modos ustedes no me querían. En otras palabras, Dios le está permitiendo al mundo probar las consecuencias de alejarse de la presencia de Dios. Y lo que necesitamos entender el día de hoy es que aunque tal vez no seas infectado por el coronavirus, todo el mundo ha sido afectado, porque todos estamos conectados como humanidad. Todos estamos sufriendo el día de hoy. Y yo creo que es porque Dios ha entregado el mundo a la consecuencia de haberse alejado de Dios. Y por esto hoy miramos una interrupción de horario, de familia, de escuela, de países, de todo esto, de lo que yo llamo una interrupción divina de Dios. Y ahora, así como miramos en la Biblia que no hay paz personal, no hay paz familiar, no hay paz del pueblo, no hay paz de nación con nación y no hay paz el día de hoy. Esto es global porque Dios está mandando
un mensaje a todo el mundo. ¿Cuál era el problema que miramos en Segunda de Crónicas? Porque recuerda, tenemos que ir a lo invisible, tenemos que ir a lo que el ojo no puede ver para ver cuál es el problema espiritual, pero también vamos a mirar cura el día de hoy. En Segunda de Crónicas 15:3 dice así, miren lo que dice: muchos días he estado Israel sin verdadero Dios. Mira, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. El versículo 3 nos dice que no había verdadero Dios. ¿Qué significa eso? Si me regresan, por favor, gracias. No dice que la gente no creía en Dios. Escucha esto, porque todo el mundo cree en Dios. La Biblia dice así, que no había un verdadero Dios en el corazón de la gente. Dice que la creencia de la gente era una creencia falsa. Habían reemplazado el verdadero Dios con ídolos. Ahora, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa, lugar o persona que tú miras como tu fuente, como de qué tú dependes. Eso se ha vuelto tu Dios. O sea que esa persona, lugar o cosa carga más peso en tu vida. Dependes más de alguien que de Dios. Dependes más del dinero que de Dios. Dependes más de tu estudio que de Dios. Dependes más de tu carrera o de Dios. Eso es tu ídolo. Tu ídolo es cualquier cosa, persona o lugar al cual tú corres antes de correr a la presencia de Dios. Dios no permite impostores. Y puede ser tu Dios hoy la tecnología, el dinero. Hoy, gente, tener tiempo para Dios es mucho. Tenemos tiempo para diversión, tenemos tiempo para entretenimiento, pero ya el mundo no tiene tiempo para Dios. Y a todo mundo le gusta usar el nombre de Dios, pero si vas a usar el nombre de Dios, tienes que usarlo de una manera correcta. Entonces, para muchos, Dios solamente es una palabra vacía en sus labios, porque en su corazón hay otro Dios, hay un ídolo que ha ocupado el lugar de Dios. En Éxodo capítulo 20 es el capítulo de la Biblia donde Dios nos da los 10 mandamientos. Y si ustedes me acompañan, yo se los voy a leer así rapidito. Éxodo 20, la palabra de Dios nos dice en el versículo 3, Éxodo 20, versículo 3, para que ustedes lo lean en su casa. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante, enfrente, en el primer lugar de mí. Ahora quiero darles una ilustración. En mi hogar hay en la mesa donde cenamos como familia lo que la familia llama la silla de papá. Es usualmente donde yo me siento para cenar. Vamos a decir que un día yo llego del trabajo, entro, mi familia está sentada y hay otro hombre sentado en mi mesa, sentado en mi silla. Y yo le digo a mi esposa: oyes, ¿por qué hay otro hombre? Y mi esposa dice: me aburrí de ti. Mira, miré este hombre en la tienda, me pareció interesante, guapo, fuerte. Y la verdad yo dije, y me los traje a la casa y le dije a los niños: este hombre va a tomar el lugar de papá. Qué grosero, sería como una cachetada. Es fuerte, ¿no? Pero no es lo que tú y yo le hacemos a Dios todos los días cuando no tenemos tiempo para Dios, pero tenemos tiempo para el deporte. Tenemos 60, 70, 80 horas para el trabajo, pero no tenemos 15 minutos para su palabra. Tenemos horas para mirar la televisión, Netflix, todos los programas que se encuentran, pero no tenemos 15 minutos para leer la palabra. Quiero que, por eso te dije que te iba a hablar de mi corazón. Porque si el mundo no ve
lo que no estamos viendo espiritualmente, el mundo va a seguir sufriendo. Y el problema el día de hoy no es el coronavirus, es que Dios ha entregado a este mundo porque el mundo se ha alejado de Dios. Porque la primera cosa que nos dicen Crónicas es que no había un verdadero Dios, porque la gente había puesto a alguien más en ese primer lugar. Entonces el primer problema que miramos es que no había un Dios verdadero en el corazón de la gente. Solamente era un Dios reemplazado con un ídolo. Pero ¿por qué no había Freddy un verdadero Dios? Porque había un segundo problema. Miren de regreso el versículo 3 de Segunda de Crónicas. Dice así: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Entonces el segundo problema dice, aquí la palabra de Dios, y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Qué significa esto? Esta responsabilidad cae sobre la iglesia. La iglesia, las iglesias, han fallado en proclamar la palabra de Dios como debe ser proclamada. Ahora, la iglesia, en vez de decirle a la gente lo que Dios dice de su palabra, le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Ahora los pastores parecen más payasos contando chistes que predicadores. Ahora le queremos cosquillar las orejas a la gente, y lo que la palabra de Dios dice es que los sacerdotes de entonces, los pastores de hoy, tenemos una responsabilidad de predicar no lo que la gente pide, sino lo que Dios nos pide de las sagradas palabras. Entonces estamos enseñando hoy lo preferido y lo popular y no lo santo. Y no estamos enseñándole a la gente lo que Dios piensa y lo que Dios dice referente a un asunto. Mira, siempre hay dos opiniones: mi opinión y la opinión de Dios. Pero la única opinión que importa es siempre la de Dios. Y lo que ha pasado es que hemos ignorado por décadas en muchos de nuestros países las palabras de Dios. Y Dios ha hablado. Y Dios habla en su palabra referente de todo acerca de la vida. Y Dios no se equivoca. Dios nunca ha llegado temprano y Dios nunca ha llegado tarde. Y si Dios quiere decirte cómo vivir tu vida, sí, tu vida personal, más que nunca debemos acercarnos y hacerle caso a Dios. Déjenme hablarles de algunas cosas. El aborto es asesinato ante los ojos de Dios. Eso es lo que Dios dice. Sin embargo, ya los pastores no quieren hablar acerca de esto. Hay iglesias ya alrededor del mundo donde están casando mujeres con mujeres, hombres con hombres. Dios es el creador del matrimonio. Dios es quien le dio definición al matrimonio, y los pastores no pueden decir, bueno, yo creo que Dios lo que intentaba decir, eso es basura. Y cuando los púlpitos y los pastores empiezan a decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, en vez de que la gente escuche no lo que es popular, pero lo que este mundo necesita escuchar, entonces nos hemos perdido. Dios es quien nos identifica. Ahorita en mi país, si tú naces como hombre, pero te identificas como mujer, puedes entrar a un baño de mujer. Y todo el mundo dice, tenemos que defender a estas personas. Pero ¿quién va a defender la palabra de Dios? Entonces, esa responsabilidad de la verdad de las cosas. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente, ¿ok? Quiero traerles algo muy personal el día de hoy. Gente homosexual me escribe a mí, yo nunca he rechazado. Si una persona tiene un problema con el acto del homosexualismo, pueden venir a recibir ayuda. Gente me escribe y me dice, Freddy, por favor, ayúdame. No quiero continuar en esta vida de pecado, Freddy. Nadie está rechazando, pero necesitamos predicar la verdad para que la gente sea ayudada. Dios es el creador
Y Dios es quien en su palabra define qué es y qué no es un matrimonio, qué es un hombre y qué es una mujer, qué es la vida y cuándo comienza la vida. Cuando Dios nos dice en el libro de Jeremías que antes de que te formase en el vientre de tu madre yo te conocí, o sea, ya tenía llamado. ¿Quién somos nosotros para permitir asesinato o lo que llamamos aborto? Y déjenme decirles el día de hoy que necesitamos regresar a Dios. Y entonces lo que pasa hoy es que tenemos una sociedad, tenemos gobiernos y un mundo que le dice a Dios, no te metas en lo mío, este es mi cuerpo, esto es como yo creo. Si se muere, que se muera todo el mundo. Yo soy mi propio Dios, yo no necesito a nadie, tú eres tu propio universo. No, y Romanos dice, bien, los voy a entregar, los voy a dejar a ustedes hacer lo que les da la gana. Pero también habrá consecuencias cuando ustedes choquen con su manera de vivir, con su pecado. Entonces, esto es lo que verdaderamente está detrás del coronavirus. Y entonces, cuando Dios establece ciertas normas, reglas, y después el mundo crea sus propias reglas y normas, hemos insultado al creador del universo. Entonces, hoy ya se escuchan de cosas dentro de las iglesias que no son parte de la palabra de Dios. Y por esto dice que ya no había sacerdotes que hablaran. Dice así, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Familia, es muy importante que ustedes tengan una dieta sólida de la palabra de Dios, no de religión, no de un pastor predicando basura, predicando sus opiniones personales, sino una dieta sólida de alimentarte de la palabra de Dios. Porque lo más que nos alejamos de la palabra de Dios, lo más que nos alejamos como sociedad de Dios. Y entonces los pastores deben y la gente debe escuchar a los pastores con claridad de lo que dice la palabra de Dios. Pero la verdad es que muchas veces le ponemos más atención a las opiniones del hombre y es solamente una opinión de un hombre que lo que Dios dice. Y cuando la opinión del hombre y la palabra de Dios chocan, Dios siempre debe ganar. Me gusta lo que la palabra de Dios nos dice. Escuché el día de hoy, increíble, ¿no? Creo que hoy fue, o en esta semana que todo esto está pasando, el presidente de Paraguay leyó Isaías 41:10 y empezó a llorar. Y leyó así, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, esto es lo que les quiero decir el día de hoy. No debería de tomar una pandemia global para que líderes alrededor del mundo proclamen la palabra de Dios. ¿Qué tal si nos encontramos como nos encontramos? Porque ahora en medio de la pandemia no, deberíamos de estar siempre anunciando la palabra de Dios. Entonces solamente hay un verdadero Dios y es el Dios de este libro. Y hemos dejado este libro aquí en Estados Unidos, sacaron la Biblia de las escuelas públicas y las escuelas públicas han sufrido. Dios, la palabra de Dios nos dice que ha exaltado su palabra arriba de su nombre. Y tenemos que regresar a ser gente que tiene hambre de la palabra de Dios, no importando la opinión del hombre. La palabra de Dios le debemos dar la preeminencia. Y este no es un tiempo de que alguien te cosquille las orejas y diga, vamos a reprender el espíritu del coronavirus y esto y lo demás. O sea, perdonen, pero pura tontería. Es un tiempo de mirar al mundo como estoy haciendo, con mucha delicadeza y con mucho amor, hablando directamente a tu corazón. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Por qué no le damos atención a la palabra de Dios? ¿Por qué nos hemos olvidado del verdadero Dios? Y entonces cuando uno dice mi palabra tiene más autoridad, le llamamos a Dios un mentiroso. Y lo que estás diciendo es que tú sabes más de lo que Dios sabe. Y la Biblia dice que no había ley. ¿Y qué significa ahora? Y entonces, ¿qué pasa en esos días? El mundo, el día de hoy, está en caos. Que Dios permitió
no porque Él mandó el virus, sino porque nos ha entregado, como en la Biblia dice en Romanos capítulo 1. Y entonces recibimos falta de paz. Recibimos lo que la gente en Segunda de Crónicas estaba recibiendo, caos. Ahora, recuerden que queremos mirar lo invisible, lo espiritual, para mirar la raíz de lo que está pasando en un mundo físico y visible. Entonces hemos mirado que nos hemos alejado de Dios. ¿Cuál es el cura? También tenemos que mirar lo espiritual. En este mismo capítulo vamos a mirar cuál es la solución. Ahora, le dije cuando empezamos que íbamos a mirar la causa, pero también es necesario mirar el cura. Si Dios lo ha permitido, ¿quién tiene el poder para sanarlo? Dios. ¿Cuál es la cura para la causa? Miren el versículo 4, estamos en Segunda de Crónicas, y si están entrando, compartan por favor el mensaje. No olviden, a todos les digo esto en vivo, pero estoy mudando todo mi material de Facebook a YouTube. Suscribir en YouTube es gratis. Vas y suscribes y también oprimes la campanita y te va a mandar una alerta. Si están en Facebook, tienen que ir a YouTube, Freddy de Anda. Si ya están en YouTube, por favor suscriban y opriman la campanita. Es completamente gratis, pero por favor compartan el mensaje. Miren ahora el versículo 4, por favor. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue, ¿qué dice la palabra de Dios? Hallado. Mira lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué pasó aquí? En medio del caos, en medio de su pandemia, de su tribulación, se convirtieron, cambiaron de dirección. El mundo, más de lo que necesita buscar la solución para el coronavirus, el mundo necesita regresar, dar vuelta y regresar al rostro de Dios. Después dice así la palabra de Dios: convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron. Pero miren la última parte: Él fue hallado de ellos. Dios es encontrado por aquellos que le buscan. Hay un versículo, Jeremías 29:13, quiero que lo anoten. Jeremías 29:13 dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, pero miren cómo Dios quiere que lo busquemos, de todo corazón. ¿Cuál es el cura para el coronavirus? Que busquemos a Dios de todo corazón. No mires solamente lo que el ojo humano te está enseñando. Tienes que mirar que espiritualmente, como mundo, nos hemos alejado de Dios. Dios permite que las cosas se pongan tan caóticas que nos incomodemos hasta que Él reciba toda nuestra atención, hasta que el mundo esté sobre sus rodillas como el mundo se encuentra hoy. O sea, que va a permitir las cosas inconvenientes hasta que reciba toda nuestra atención. Yo creo que si hoy el virus ya se apagara y todo mundo regresara hoy al trabajo, no aprenderíamos lo que Dios quiere que aprendamos. Y por esto es que les estoy enseñando lo que les estoy enseñando esta noche. Este virus, debemos escuchar las voces de Dios, la voz de Dios. No solamente lo que nos está diciendo el mundo físico, no solamente lo que te dice tu presidente, no solamente lo que dicen los infectólogos, sino lo que Dios nos dice. Pero es necesario que miremos en medio de su caos, de su crisis, que eso fue lo que causó. Dios lo permitió para que les causara que regresaran a Él, así como Dios ha permitido esto para que el mundo regrese a Él. Y la Biblia dice que cuando lo buscamos de todo corazón, lo encontraremos. Lo buscaron. Y entonces, ya para terminar, ¿tú sabes lo que Dios más quiere de este mundo? Que lo busquemos a Él. Ese es el anhelo de Dios, que tú y tu familia lo busques a Él. ¿De qué manera? Personalmente, en familia, en nuestro gobierno. Una mujer me escribe hoy, me dice: Freddy, tengo
veintitantos años de estar casado, tengo 2 hijas, una de 21 años, una de 22, y mi esposo anda con una de 21 años. Imagínate, descarado el hombre. Anda con una muchacha de la misma edad de su hija. Y dice que por favor no le digamos nada, que porque le pone más presión y cada vez que le decimos que la deje, más él siente que tiene que estar con ella. Y que él no se quiere ir de la casa, que esto es pasajero andar con ella. Y que no tiene nada de malo, que todos los hombres lo hacen. Dios le llama a eso adulterio. Y Dios dice que a los fornicarios Él va a juzgar. Imagínate cómo pensamos como mundo. ¿Tú sabes el día de hoy lo que está matando al mundo? La pornografía. Siempre ha estado, pero hoy está a la distancia de una pantalla. Está destruyendo nuestra juventud, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros matrimonios, porque nos hemos alejado de Dios. Dios anhela que lo busquemos a Él. Y así como en Éxodo 20 Dios nos dio los 10 mandamientos, no porque no nos amaba, sino para nuestra protección. Nos dice la Biblia que lo tenemos que buscar a Él. Tenemos que cambiar nuestra dirección. Tenemos que preguntar, ¿hay pecado en mi vida? Déjenme terminar con esto. En otras palabras, Dios quiere que nuestra dirección ya no sea los ídolos o a la dirección de pecados, sino que vengamos a Él. Dios anhela un cambio de dirección y que te sometas bajo su dirección. En otras palabras, Dios quiere tener la última palabra en tu vida. Muchas veces yo he hablado con matrimonios y me dicen así: Freddy, nosotros le entregamos nuestra vida a Dios y ahora estamos fuera de los caminos de Dios. Ahora no estamos haciendo lo que nosotros sabemos que Dios nos pidió hacer. Estamos haciendo lo que nosotros creemos que es mejor, pero no estamos sometidos a Dios. Su falta de paz y caos los llevó a buscar a Dios. La Biblia dice que los entregó, así como en Romanos 1, permitió que lo encontraran también a Él. Escucha esto. ¿Sabes por qué? Es lo que Dios siempre nos está buscando, que regresemos a Él. Y todo este mensaje era simplemente para recordarte que Dios te ama y que lo que estamos pasando no es en vano. Esta es una oportunidad ahí encerrados en nuestras casas de meditar y de hacernos preguntas profundas. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cuál fue la última vez que pasé tiempo en su palabra? ¿Cuál fue la última vez que me arrodillé y empecé a orar? ¿Cuál fue la última vez que le confesé mis pecados a Dios? ¿Cuál fue la última vez que yo escuché la voz de Dios? Hay momentos que antes de acostar, mis niños me piden un caballito. Y me dicen: papi, caballito, caballito, caballito. Y les digo: ok, ¿quieren el caballo gordo? Y el caballo gordo se cae cansado al piso y juego con mis niños. Y después, o el caballo flojo, y los levanto y me acuesto. Le hago así en la cama y le digo: el caballito flojo. Y me dicen: no, papi, danos el caballito veloz. Oh, y le hago... y ando dando vueltas, y cuando yo soy el caballito veloz, mis hijos se agarran de mí para no soltarme. Eso es lo que te quiero dar a ilustrar. Yo creo esa conmoción, esa incomodidad, ese estrés del caballo veloz, no para tumbar a mis hijos, sino para que ellos se agarren de mí y no me suelten. ¿Qué tal si Dios ha permitido en el mundo ahorita el caballito veloz, la pandemia global, no para que nos bote, sino para que nos agarremos y regresemos todo el mundo a la presencia de Dios? Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a nuestros países. Necesitamos estar orando por nuestros países. Y como dice Jeremías: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y quiero simplemente cerrar con unas palabras de oración, y vamos a orar por todo el mundo. Vamos a formar a través de este mensaje una red de oración. Agradezco el tiempo que ustedes nos dan para venir, y algunos de ustedes me dicen: Freddy, tú eres mi pastor,
te consideramos nuestro pastor. Agradecemos eso, agradecemos cada uno de ustedes que nos manda un mensaje de agradecimiento. Gracias por los mensajes que nos mandan, de cómo un mensaje te ha ayudado, ha cambiado tu vida. Muchas gracias. Algunos de ustedes nos han escrito: Freddy, ¿cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar en esos mensajes de restauración de hogar, Freddy, que tú predicas, de restauración de matrimonio? Entonces, queremos dar una facilidad. Muchos de ustedes ya se han unido a esto y quieren formar parte de nuestro ministerio. Así que en el primer comentario, esto nunca es forzado. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, no al dador forzado. Si te sientes forzado, no lo hagas. Esto solamente es para aquellas personas que quieran ser parte de esta transformación global, de esto de que la gente regrese a Dios. Así que si ustedes gustan ser parte de esta familia, quieren unirse en también dar para que podamos desarrollar este ministerio, por favor pueden dar una donación. Todas las instrucciones estarán en el primer comentario. Dios les bendiga a ustedes y sus hogares y sus familias. El coronavirus, pero que verdaderamente está detrás de esto. Y no está en lo que vemos, está en lo que no vemos, está en lo espiritual. Regresemos a Dios, familia, oremos juntos. Padre, Cristo vino para reconciliar al mundo. ¿Qué hay en mi corazón que es mi ídolo? ¿Qué hay en mi corazón que está ocupando tu silla, tu lugar? Te pido que en cada hogar caigamos sobre nuestras rodillas. Así como Nehemías pidió disculpas por los pecados de su nación y de su pueblo y de su gente, hoy vengo ante ti, Padre, pidiéndote disculpas por nuestras naciones hispanas. Muchas veces tenemos religión, pero no tenemos a Cristo. Tenemos abortos, pero no tenemos a Cristo. Tenemos adictos a pornografía, pero no adictos a tu palabra. Yo sé que el mensaje ha sido diferente, Padre, pero no sé de qué otra manera hablar con el mundo el día de hoy. Lo que el mundo está pasando es serio. Y necesitábamos una conversación seria el día de hoy. Te pido que los corazones regresen y que te encuentren. Y cuando tu tiempo perfecto venga, sana tu tierra. Pero cuando sanes tu tierra, que no nos olvidemos de quién sanó nuestra tierra. Bendice hogares donde tienen escasez de comida y de trabajo. Súplele sus necesidades, acuerdo a tus riquezas en gloria. En el nombre que es arriba de todo otro nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones. Gracias por mirar el día de hoy.